campus a mí no me aparece. Claro, sí, sí, por eso te decía, este Power lo estamos, ahora lo estoy grabando, ¿sí? Hasta la semana pasada no se podía grabar este seminario porque había, como decía recién, estaba llena la nube, ahora se generó espacio, esto lo estoy grabando en este momento para poder, una vez culminada la clase, lo bajo y mañana estaría subido al campus, ya Muchas está gracias. el PDF que está en el campus es un PDF de la clase de años anteriores. Lo que se va a subir al campus a partir de mañana va a ser el PDF actualizado con la clase esta virtual grabada. ¿Sí? Gracias, profe. Bien, entonces, no por nada. Creo que ya están todos viendo, como les decía, espero que esto... Bueno. Eh, a veces usamos dos términos o un término puntualmente, que es el de respirar, y cuando hacemos referencia al proceso de inspiración o expiración, ingreso de aire ambiental o egreso de aire. Entonces decimos, estamos respirando con dificultad, me está faltando la respiración cuando estoy cansado. Pero en realidad, cuando nos estamos refiriendo a ese proceso no es respiración, sino que lo deberíamos denominar mejor ventilación, ¿sí? Porque ventilación es ese movimiento de aire que se genera entre el medio ambiente y los alvéolos. Porque la respiración, propiamente dicho, es el proceso químico celular que se realiza a nivel de las mitocondrias, ¿sí? Entonces, algunos el proceso de ventilación lo denominan respiración externa, pero tengan presente estos dos conceptos. Ventilar es el movimiento de aire entre el medio ambiente y los alvéolos. Y la respiración es el proceso químico celular donde se genera energía a través de la utilización del ATP y el consumo de oxígeno y la generación de dióxido de carbono. Este grafiquito es un poco un gráfico general de los procesos en donde interviene el aparato respiratorio en íntima relación con el aparato circulatorio. En ese proceso de ventilación, vemos que entra aire ambiental, normalmente cargado de oxígeno, ¿sí? A nivel, pasa por todo el aparato respiratorio, llega a nivel alveolar, ¿sí? Y es donde se produce la hematosis. La hematosis es la carga de oxígeno que hay en el alveolo a los eritrocitos que vienen de la sangre venosa, de la arteria pulmonar, desprovisto de oxígeno. Vienen cargados, en esta, donde vengo la flecha, vienen por la arteria pulmonar cargado de dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo eliminan e incorporan el oxígeno. Ahí se cargan de oxígeno los glóbulos rojos, por eso se vuelven rojos, ¿sí? Van a la circulación por las venas pulmonares al corazón izquierdo. El corazón izquierdo, en realidad uno, después lo van a ver en el núcleo cardíaco, en una cuestión académica divide corazón izquierdo y corazón derecho. Hay un solo corazón. El corazón izquierdo lo nombramos de esa manera a lo que corresponde a la aurícula y al ventrículo izquierdo, que son los que van a movilizar sangre arterial, sangre oxigenada. Y corazón derecho lo llamamos a la aurícula y al ventrículo derecho, que son los que van a movilizar sangre desoxigenada o sangre venosa, ¿sí? Entonces, del corazón izquierdo, a partir de la expulsión del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y después, bueno, a las ramas arteriales, van a llegar a los tejidos a través de los capilares, y ese oxígeno que traen los glóbulos rojos se va a utilizar para generar este proceso de respiración celular, ¿sí? Como combustible, junto a otros elementos. Ese oxígeno va a ser utilizado. El dióxido de carbono que se generó en el proceso de metabolismo a nivel celular va a incorporarse al glóbulo rojo y acá se cierra el circuito. Va por el sistema venoso, corazón derecho, arteria pulmonar, ese dióxido de carbono se elimina al alveolo para posteriormente eliminarse al aire ambiente y el glóbulo rojo vuelve a cargarse de oxígeno. Este es el circuito que realiza digamos, la simbiosis entre el sistema respiratorio y cardiovascular. Y la función principal del pulmón es, como vimos, la hematosis. Y comenzamos por ahí a hacer un repaso anatómico e histológico de las vías respiratorias o el aparato respiratorio, comenzando por las vías aéreas superiores, y tenemos como primera porción de las vías aéreas superiores las fosas nasales, ¿sí? Las fosas nasales son, o es una estructura osteocartilaginosa, ¿sí? Componente óseo y de cartílago. Tiene como función conducir el aire desde el exterior hacia el interior, ¿sí? El aire ingresa acá por el orificio anterior o vestíbulo nasal, recorre toda la fosa nasal y después va
hacia la faringe, orofaringe, como vamos a ver más adelante. Una de las funciones principales que tiene las fosas nasales es humedecer, calentar, filtrar y limpiar el aire, ¿sí? de los elementos de polvo o elementos tóxicos que puedan tener el aire que inspiramos. Eh, Hay unas estructuras que están en las paredes laterales de las fosas nasales, que son láminas óseas que aumentan la capacidad o la superficie de las fosas nasales, que son los cornetes. Tenemos tres tipos de cornetes superiores, cornetes medios y cornetes inferiores. También la función de los mismos es aumentar la superficie donde el aire se va a humedecer, calentar, filtrar y limpiar, ¿sí? Y también las fosas nasales son una importante cámara de resonancia para la voz y una función importante es tener receptores para el olfato, ¿sí? Acá si vemos en el dibujito, después lo van a tener en la diapositiva, hay estructuras que vamos a ver en las próximas diapositivas. Acá, por ejemplo, ven algo que es el seno frontal, y el seno frontal es un hueco en el interior del hueso, toma el nombre del hueso digamos, del cual está formando parte, en este caso el hueso frontal. Tenemos el seno esfenoidal, es una cavidad posterior ubicada en el hueso esfenoides, ¿sí? Por eso no se ve en un corte anterior. Y después tenemos senos maxilares que acá no están representados por el tipo de corte, ¿sí? Como les decía, en íntima relación o asociado a las fosas nasales están los senos paranasales, ¿sí? Como les dije recién, son espacios aéreos que están dentro de los huesos del cráneo, que van a tomar el nombre del hueso en el cual se encuentra, como les dije, los senos paranasales frontales, que están en el hueso frontal, los senos paranasales etmoidales, a nivel del hueso etmoides, y los senos paranasales, o el seno paranasal maxilar, ¿sí? Y el cuarto seno paranasal era el seno esfenoidal, que era posterior y estaba en el hueso esfenoide. Y también la misma función es complementar a las fosas nasales en su función de humidificación, calentar y filtrar el aire, así como ser caja de resonancia de la voz. Y en esta mitad derecha de la foto vemos a senos paranasales, como dice ahí, inflamados. ¿Y cómo se denomina esta entidad? ¿Cómo creen que se llama? O si es que la conocen, cuando yo tengo esta inflamación y esto líquido acá ocupando esas cavidades que normalmente deben tener aire. Sinusitis, puede ser, profe. Perfecto, exacto. Estoy O cursando cuadros. rinosinusitis también. O rinosinusitis, exacto. En realidad, técnicamente lo mejor es hablar de esto último, de rinosinusitis, porque son procesos que ¿cómo es? Son en paralelo. Es raro, por no decir imposible, que una persona tenga una sinusitis pura sin haber tenido una rinitis que lo acompañe. Entonces, todo el proceso de congestión. Traten de silenciarse, por favor, los que lo abrieron para recién hablar. Son todos procesos que se acompañan a procesos riníticos también, ¿no? Entonces vamos a hablar de una rinosinusitis, ¿no? Es acumulación de líquido, habitualmente este líquido se infecta, genera pus o moco purulento y da síntomas que tienen que ver con la rinosinusitis, como puede ser fiebre, cefalea o dolor frontal, cuando están afectados los huesos frontales, dolor maxilar, incluso dolor en proyección de alguno de los dientes, ¿sí? Y una secreción purulenta o congestión nasal producto de esto mismo. Profe, esas estructuras como espiraladas, ¿serían los cornetes? Exacto, Ah, listo, listo. exacto. Sí, sí. Los que están acá, sí. Que es lo que se veían acá en este corte. Exacto. Claro, gracias. No por nada. Bueno, y ahora pasamos a la faringe. Dejamos las fosas nasales, los senos paranasales y la faringe. La faringe esta es una estructura ya músculo-membranosa, ya no tiene hueso, ¿sí? Y podemos dividirla anatómicamente en tres porciones. Una porción de rinofaringe, que está en contacto con la parte posterior
de las fosas nasales, ¿sí? Rino o también llamada nasofaringe, son sinónimos. La orofaringe, que es la porción de la faringe que está por detrás de la cavidad oral, y la laringofaringe, que está en relación con la laringe, ¿sí? Acá es otro corte de tipo coronal. Tenemos la nasofaringe, también por acá, que es la parte de la faringe que está en conexión o en íntima relación con la parte posterior de los senos nasales, ¿sí? Guanas nasales se denomina este espacio aéreo, ¿sí? O estas puertas de la parte posterior de las fosas nasales. La orofaringe, la que está en la parte posterior de la cavidad bucal, ¿sí? Y la laringofaringe es la que está en relación con la laringe, que es anterior o es previa. Bueno, pues tenemos la raíz de la lengua y, bueno, el esófago y la tráquea, que son estructuras que, bueno, las vamos a ver más detallado adelante. La faringe, como dijimos, es una estructura musculomembranosa y los principales componentes de la faringe son precisamente los músculos. Y se encuentran anatómicamente dos tipos de músculos que se separan o se dividen en músculos constrictores, ¿sí? Que tienen una función en lo que es la progresión del bolo alimenticio, en lo que es la peristalsis del sistema digestivo, ¿sí? Y los músculos elevadores, que son los que elevan la faringe también en el proceso de deglución. Cuando uno deglute el bolo alimenticio, pasa a nivel de la faringe, la orofaringe y después la laringofaringe, se ponen en juego estos músculos, los constrictores superior, medio e inferior, ¿sí? Que se contraen y ayudan a la peristalsis, que es a la progresión del bolo alimenticio, perdón, y los músculos elevadores, principalmente el estilofaringio y el palatofaringio, que elevan la faringe también para mejorar el proceso de deglución, ¿sí? Todos estos músculos actúan en consonancia y en forma armónica para que se genere en forma eficiente el proceso de deglución y de la progresión del bolo alimenticio. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Estamos hablando del aparato respiratorio y estoy hablando del bolo alimenticio, porque la faringe es una estructura que comparte, digamos, funciones con el sistema respiratorio y el sistema digestivo, ¿sí? La faringe se va a continuar a nivel del aparato digestivo con la parte posterior, con el esófago, y a nivel anterior la faringe se va a continuar a nivel respiratorio con lo que es la laringe, ¿sí? Entonces es una parte, un componente del sistema respiratorio, pero que también forma parte del sistema digestivo. Como les decía, después de la faringe, a nivel respiratorio le sigue la otra estructura importante, es la laringe, ¿sí? Esta es una estructura la más compleja, si se quiere, porque está compuesta por muchas estructuras, ¿sí? De cartílagos, de músculos, de membranas, y es compleja porque interviene en un proceso muy importante la laringe, que es el proceso de la fonación y del habla, ¿sí? Entonces se conjugan un montón de elementos, principalmente músculo membranoso, que dependiendo de la tensión en que se pongan van a favorecer ese proceso de fonación. Entonces, Perdón, profe, sí. ¿fonación y qué más? Fonación, básicamente. No sé si dije, o el proceso del Ah, habla. también no había entendido, perdón. Está Gracias. bien, claro. No, perdón. Bueno, acá en un corte anterior, lo estamos viendo desde adelante, vamos a hacer una descripción de la parte anatómica de la laringe y sus componentes. Tenemos tres cartílagos, en realidad dos cartílagos que se ven más en la cara anterior, que es el cartílago más grande, que es el cartílago tiroides, ¿sí? Que tiene esta forma. También en la parte, digamos, en una corte posterior está representado por esto y estas prolongaciones que tienen a nivel lateral, que son estas, ¿sí? El cartílago tiroides, esta parte de la punta es lo que se conoce como la nuez de Adán, que nosotros nos tocamos. Después el cartílago cricoide, que está un poco más abajo, ¿sí? Que después esto se va a continuar a partir del cartílago cricoide, ya van a ver anillos cartilaginosos que van a corresponder a la tráquea. El cartílago cricoide tiene esta forma, tiene una estructura de anillo,
con una porción anterior que es finita y una porción posterior que es más ancha, ¿sí? Por eso se dice que tiene una forma en anillo de sello, ¿sí? Es una parte anterior finita y una cara posterior ancha, ¿sí? Y acá arriba es una estructura, es ósea, es la única parte ósea, digamos, que tiene la laringe, que es el hueso hioides. Todas esas, bueno, y por encima la epiglotis, que es esta, visto en la cara posterior, después vamos a ver la función importante que tiene, es una estructura membranosa que tiene una forma de raqueta, ¿sí? Que sobresale acá, y que se va a flexionar cuando en el proceso de deglución para tapar el orificio de la laringe para que ese bolo alimenticio siga el curso por el aparato digestivo y no ingrese al aparato respiratorio. Entonces actúa como tapón, ¿sí? A nivel de la laringe para que no pase elementos alimentarios u objetos a la vía respiratoria. Lo que tiene que pasar a la vía respiratoria es solamente la columna de aire, ¿sí? Y después, uniendo o interacción con estas estructuras, tenemos ligamentos y músculos que normalmente van a tomar el nombre de los huesos o las membranas que unen. Por ejemplo, la unión o la membrana que une el hueso tiroides, o el cartílago tiroides, perdón, con el hueso ioides es la membrana tiroioidea, de la tiroides al ioides, ¿sí? A nivel o la unión o la interacción entre el cartílago tiroides y el y el cartílago cricoides, perdón, tenemos a nivel central el ligamento cricotiroideo y a nivel lateral los músculos cricotiroideos, ¿sí? Acá, en este corte posterior, tenemos la membrana tiroidea, tiroides, ioides, ¿sí? Y una estructura importante que se pone en esta diapo para visibilizarla, son estos cartílagos que están acá en color celestito, que se apoyan sobre la parte posterior del cartílago cricoides, ¿sí? Y que son los cartílagos aritenoides, ¿sí? Y estos en violeta son unos cartílagos denominados corniculados, ¿sí? Son muy pequeños, se los nombran, pero el más importante, todos son importantes, ¿no? Pero los cartílagos aritenoides son importantes porque van a cumplir una función fundamental en el proceso de la formación y la fonación, que es el proceso de formación de las cuerdas vocales. Bien. Bueno, acá otro corte de la laringe, ¿sí? Siempre repetimos algunos conceptos, pero siempre está bueno como para repasar. La epiglotis, ¿sí? Es estructura membranosa, ¿sí? Que es importante en la función en su flexión para tapar el agujero y evitar que fluya a través de la laringe otra cosa que no sea la columna de aire. Bueno, también tenemos el cartílago tiroides, ¿sí? Con sus prolongaciones laterales, la membrana tiroioidea. Y lo más importante en el análisis de la laringe en este corte es la estructura central, en donde tenemos dos repliegues, ¿sí? Repliegues que estrechan la luz laringea, que son estos dos. Estos repliegues mucosos se denominan, o también cuerdas vocales falsas, ¿sí? Falsas porque son repliegues que objetivamente pueden simular las cuerdas vocales, o a veces confundirse al inexperto con las cuerdas vocales verdaderas, pero en realidad son repliegues mucosos, no tienen función en el proceso del habla o de la fonación. Y después las cuerdas vocales verdaderas o propiamente dichas, que sí están formadas ya no por mucosa, sino por músculo, y es lo que le da movilidad a las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales son, bueno, obviamente como todos sabrán, fundamentales en el proceso de la fonación, en el proceso del habla. Y hay un orificio, ¿sí? Entre el medio, separando las dos cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? Que es un orificio muy pequeño, ¿sí? Estrecho, que se denomina glotis, ¿sí? Este es el lugar, digamos, más estrecho de la vía respiratoria, en donde puede ser un lugar donde se generen o se impacten objetos que puedan haber sido deglutidos y pasados accidentalmente a la vía aérea, ¿sí? La persona cuando se ahoga, cuando comiendo, o los chicos o una persona grande se traga un objeto y ese tragar, en vez de irse para la vía digestiva, pasa
por un problema que hace que pase venza la epiglotis como función de tapón y pasa a la vía respiratoria, el lugar donde más comúnmente se va a impactar en este lugar que es la zona más estrecha, que es la glotis, ¿sí? Porque lo que está por encima, que se denomina supraglotis, es un espacio más grande, y lo que está por debajo, la infraglotis, también. Este es el lugar más estrecho, ¿sí? Y al ser, bueno, acá es un corte donde volvemos a repasar lo mismo, ¿sí? El espacio que queda entre las dos cuerdas vocales verdaderas es un espacio muy pequeño y estrecho, que es la glotis, es este, por encima es la supraglotis, por debajo es la subglotis, y aquí tenemos el cartílago o la epiglotis, esa estructura que cuando se flexiona hace como esto, se flexiona y ¡pum! Se viene para acá. Es como una tapita o la paleta de la raqueta. Se flexiona y tapa acá para que lo que yo deglutí, comí, viene por esta parte, por la orofaringe, ¿sí? Y pase a la parte, a la laringofaringe, y vaya para la vía respiratoria y no pase para la vía, perdón, vaya para la vía digestiva y no pase para la vía respiratoria. Cuando por algún problema o algún accidente, un objeto, un cuerpo extraño, un alimento, vence o toma el camino equivocado y pasa a la vía respiratoria, el lugar donde se va a impactar es habitualmente en la glotis, ¿sí? Entonces, como dice acá, la epiglotis, el cartílago de la epiglotis, la función principal que tiene es evitar lo que se denomina genéricamente la broncoaspiración. Si bien estamos hablando de bronco, que son de bronquios, que son estructuras, digamos, que están más posteriores, pero bueno, el proceso digamos, de aspiración a este nivel se denomina broncoaspiración, ¿sí? Y bueno, acá lo que vamos a hacer un repaso de los músculos laringeos más importantes, ¿sí? En una vista como desde arriba. Perdón, ¿podría Sí, explicar de nuevo lo de la broncoaspiración? se denomina broncoaspiración a todo proceso que eh, por error o por algún problema eh, hace que lo que debería pasar de la faringe al esófago e ir por la vía digestiva, por algún problema o accidente, lo que debe irse, lo que se traga, ¿sí? Y tendría que ir por vía digestiva, se traga, y la epiglotis no pudo cumplir la función de obturación, de que no pase, entonces, o porque no Ah, le dio listo, tiempo a listo. tapar, entonces Claro. eso pasa a la vía respiratoria, y ahí se produce el accidente, la gente cuando se ahoga, ¿sí? Habrán visto, bueno, alguna noticia recientemente de alguien que ocurre con frecuencia, o uno escucha correctamente, la gente que se ahoga y que, digamos, nada, no puede respirar porque se broncoaspira. Un objeto, se traga un objeto que pasa la vía respiratoria y se impacta acá, ¿sí? Y obviamente ahí obstruyó y obstruyó. Y ahora vamos a ver lo que es la Profe, laringe. Sí, le hago una consulta. Y cuando las criaturas se ponen algo en la nariz, porque me pasó recientemente que la nena se me metió algo en la nariz, ¿la obstrucción funcionaría de la misma manera? ¿Se llamaría de la misma manera? ¿O cómo se no, solucionaría no. eso? No, no. Cuando se ponen algo en la nariz y queda en la nariz, se produce una obstrucción nasal unilateral, porque salvo que se tape los dos agujeros de la nariz, ¿sí? Pero no, salvo, por eso, entonces, si se ponen una bolita o lo que sea en la nariz y le queda en la nariz, se produce una obstrucción nasal. Normalmente no es, digamos, no es que no sea importante, pero no genera alteraciones en la respiración, primero porque tenemos la otra fosa nasal para respirar, y segundo, respiramos por la boca, abrimos por la... ¿Entienden? Acá es crítico, porque si yo tengo una obstrucción acá, ya no tengo otro lugar por donde pase el aire, ¿sí? Entonces, esto es un punto crítico. Si yo se me tapa la nariz en una fosa nasal, o se me tapan las dos fosas nasales, voy a seguir teniendo la boca para respirar, ¿sí? Ahora, se me tapó acá, listo, ya no tengo otro lugar por donde pase el Claro, no, aire. o sea, no hay un punto entonces donde confluyan las dos vías y se me tapen las dos más atrás, porque lo que me pasó con la nena es que se lo había mandado muy atrás al papel y no le No, podíamos sacar. no, no, no. Lo peor, lo que puede pasar es, si primero es una fosa nasal, se le va muy por atrás, o se saca por vía anterior, se le pone una pincita y se trata de extraer, y cuando se le va muy atrás, lo que puede pasar es que caiga por acá atrás, ¿sí?
se vaya a la orofaringe y lo trague, y se vaya al esófago, estómago, y siga la vía digestiva, Ah, o que estornudando lo pueda alargar por adelante. Pero lo peor no, lo que puede pasar, y que por ahí es lo más saludable, es que se le vaya por atrás y lo termine tragando, si es una cosita, una cosita pequeña, ¿sí? claro, sí, sí, Pero sí. habitualmente se trata de sacar por vía anterior. Ah, Y buenísimo. cuando se produce una obstrucción, perdón, me adelanto unas diapositivas, lo que estamos hablando de esta obstrucción que yo le decía acá, cuando se impacta a este nivel, se produce una obstrucción glótica y el paciente se lo suele presentar de esta manera, ¿sí? Tengo algo que impacta y obstruye totalmente la vía respiratoria, obviamente. Entonces, este es el signo universal para la asfixia. Cuando ustedes ven, y esto ocurre mucho, o por ahí son eh, cuestiones que se deben y se enseñan, de hecho, en determinados lugares, toda la población lo debería saber, es conocer esta maniobra que se llama maniobra de Heimlich, ¿sí? Que es para actuar, todos deberíamos saberlo, no solo profesionales de la salud o integrantes del equipo de salud, sino toda la población, para actuar cuando una persona se pueda estar ahogando de esta manera. El signo que ocurre, por ejemplo, en el restaurante, todos los mozos o personal de los restaurantes se les da cursos para aprender esta maniobra, porque la gente se puede ahogar con la comida, por ejemplo, ¿sí? Y en todos los lugares deberían saberlo. Pero un signo universal para la asfixia es esto, el paciente clásicamente presenta súbitamente una obstrucción y lo primero que hace es llevarse las manos al cuello. No puede hablar, ¿sí? Obviamente tiene la vía respiratoria ocluida, no puede respirar, por más que intente, el aire va a entrar por la nariz y la boca, pero va a quedar obstruido acá. Y esto, si no se desobstruye oportunamente, lleva a la muerte, ¿sí? No hay manera de... Entonces, una manera o una maniobra que es tan importante puede salvar la vida, que es esta maniobra de Heimlich, ¿sí? Que, bueno, pues lo van a ver más adelante, pero es una maniobra donde uno se posiciona detrás de la persona que está asfixiándose con una obstrucción glótica, pone con una mano en forma de puño bien por debajo del cartílago esternal, ¿sí? A nivel del epigastrio se llama, con la otra mano apoyando a esa mano en puño y genera un movimiento brusco o intenso, ¿sí? De adelante hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Uno lo tira, digamos, agarra al paciente y como que lo levanta para adelante, perdón, para atrás y hacia arriba. Entonces eso aumenta la presión a nivel de la cavidad abdominal y eso aumenta la presión a nivel de la vía respiratoria para que pueda expulsar el elemento que obstruye, ¿sí? El principio Profe, físico es aumentar la presión y que por presión, por diferencias de presión, se desobstruye y lo pueda expectorar o alargar. Sí. no, nada, que todas estas maniobras se ven este año en NSD, se van a explicar todas. Bueno, para los compañeros, para que sepan. Ah, bien, perfecto. Sí, es probable, claro, claro. Sí, 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 Mm, sí, eso es importante. Sí, incluso sí. en laboratorios de habilidades clínicas creo que va a haber también este año en ARTI3 también la explicación, así como se hace RCP, también se explica la maniobra de Heimlich. Bueno, volvemos un poquito para atrás, estábamos en la laringe, estamos viendo esto, y ahora vamos a hacer o nombrar las estructuras musculares o los músculos laringeos más importantes. Esta es una visión para que se ubiquen, es como si yo entrara por la boca del paciente y lo estuviese mirando desde arriba, ¿sí? Como si estuviese con una lupita, yo entro por la boca y me posicionara hacia arriba y estoy mirando desde arriba las cuerdas vocales, ¿sí? O la cavidad laringea. Acá tengo, esta es la parte anterior, que es el cartílago tiroides, y esta es la parte posterior. Acá tengo el cartílago cricoides, y estos son los aritenoides. ¿Se acuerdan que eran cartílagos que se posaban sobre el cartílago cricoides, ¿sí? El principal músculo y que forman parte de las cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? Entonces, si les preguntan cuál es el músculo, los músculos que forman parte de las cuerdas vocales verdaderas, son los músculos tiroaritenoideos. ¿Y por qué se llaman así? Como les decía anteriormente, generalmente los músculos o las membranas toman el nombre de las estructuras que unen. Tiro, de tiroides, aritenoideo. Pues, se inserta en la tiroides y en el aritenoides. Cuando se contraen le dan tensión a las cuerdas vocales, ¿sí? Es lo que muchas veces se tensiona cuando las personas fuerzan la voz, los docentes, o cuando se habla fuerte y demás, y es lo que después se inflaman y generan la afonía, ¿no? Y después otros músculos, todos son importantes, ¿no? Pero los músculos que le dan movilidad a las cuerdas vocales son los que
interactúan los cricoaritenoideos, ¿sí? Los que unen el hueso cricoides con el aritenoides, acá en el número 9, y los interaritenoideos, o ariteno-aritenoideo. Interaritenoideo porque va de un aritenoide al otro aritenoide, ¿sí? Interaritenoideo, por ahí es el que más van a acordar. Interaritenoideo, de aritenoide a aritenoide. Y cricoaritenoideo, de cricoides a aritenoide. Esto le da movilidad a las cuerdas vocales. Y el tiroaritenoideo es el que le da tensión a las cuerdas vocales y es el músculo que forma propiamente dicho la cuerda vocal verdadera. Acá está, después podrán ver en la diapositiva algunas referencias de otro músculo. Y de la laringe pasamos a la estructura que le sigue en progresión, que es la tráquea, ¿sí? Acá tenemos la laringe, ¿sí? Con el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, y después la tráquea que vemos acá tiene una característica bastante clásica, que es una estructura membrano, pero principalmente cartilaginosa, ¿sí? Estos anillos son cartílagos y los que separan los anillos son estructuras membranosas llamadas ligamentos anulares. La tráquea es una estructura que tiene una extensión de aproximadamente, ¿dónde lo tenemos acá? Acá, de 13 a 15 centímetros, y se va a bifurcar, o sea, se va a dividir a nivel o en proyección de la vértebra torácica 4 o T4, y este lugar anatómico de división se denomina carina o carina principal, ¿sí? Es la carina principal que está en proyección de la cuarta vértebra torácica y es el lugar anatómico donde la tráquea se divide en los dos bronquios fuentes, bronquio fuente del lóbulo superior, del bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Carina, esta no es la única carina. Carina es el lugar anatómico donde se produce la división. En este caso, la carina principal, la división de la tráquea en los dos bronquiofuentes. Pero esto es una carina de división del bronquio fuente derecho en el bronquio del lóbulo superior, ¿sí? Entonces, esta es una carina de división lobar, se llama. Entonces, carina son estos ángulos anatómicos en donde se producen las divisiones segmentarias de los bronquios. Después vamos, en las próximas diapositivas, vamos a ver cómo se produce el proceso de división segmentaria de bronquios. Pero acá principalmente saber que bueno, la tráquea se divide a nivel de T4 y mide de 13 a 15 centímetros. Y esta es la estructura de la tráquea a nivel histológico. Es un anillo cartilaginoso que no es el 100% digamos, de la esfera cubierta de cartílago, es un anillo, una semiluna, digamos, cartilaginosa, porque la otra semiluna posterior está constituida por músculo y tejido conectivo, ¿sí? Es más, una porción más muscular, más compresible. La parte anterior es la cartilaginosa, ¿sí? Y ven que la parte posterior de la tráquea, que es muscular y de tejido conectivo, está en íntimo contacto con esta estructura que corresponde al sistema digestivo, que es el esófago, ¿sí? Por eso a veces procesos inflamatorios o que comprimen el esófago van a comprimir la vía aérea, o procesos tumorales que crecen en la tráquea y comprimen van a comprimir la vía respiratoria. Como les decía, a nivel de T4 o proyección de la vértebra torácica 4, está la carina de bifurcación principal y la división en bronquio fuente derecho, ¿sí? Y el bronquio fuente izquierdo. El bronquio fuente derecho es el bronquio más cortito, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los 2 centímetros ya tenemos el primer bronquio, el otro bronquio de división, que es el bronquio del lóbulo superior, acá, que tiene esta forma horizontal. Entonces, bronquio fuente derecho, bronquio lóbulo superior. Lo que sigue ya no es bronquio fuente derecho, sino bronquio intermedio, y es el que va a dar en su división al bronquio del lóbulo medio y al bronquio del lóbulo inferior. Esto a nivel del pulmón derecho. ¿Recuerdan? Lo van a ver en la próxima clase, pero ¿recuerdan cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho y cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? Pues lo recuerdan, o lo saben, o lo leyeron. El derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2 por la ubicación del corazón. Perfecto, exacto, bien. Por eso acá vamos a tener
tres bronquios lobares en el, digamos, del nivel del derecho para el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, y el bronquio fuente izquierdo va a tener dos divisiones, para el bronquio del lóbulo superior y para el bronquio del lóbulo inferior. No tiene lóbulo medio el pulmón izquierdo, ¿sí? Bueno, esto es lo que decía la obstrucción glótica. Y ustedes ven que mirándolo así, esto es una característica que no está dibujada así es real, ¿no? El bronquio fuente derecho y después el bronquio intermedio y tiene una diferencia anatómica con el bronquio del bronquio fuente izquierdo, y es su disposición anatómica. ¿Y por qué es importante esto? Cuando se produce, bueno, acá volvemos a hablar del término de broncoaspiración, que acá sí técnicamente podemos hablar de broncoaspiración porque lo que acá vamos a hablar es las obstrucciones que se generan a nivel bronquial. ¿Y cuándo se generan obstrucciones a nivel bronquial? Cuando el objeto, el elemento, pasó la barrera de la glotis, ¿sí? A veces el elemento que se aspira pasa la barrera de la glotis. Uno dice cómo puede pasar si es un canal tan estrecho, pero bueno, a veces pasa, y progresa por la tráquea y llega a nivel de la división de los bronquios fuertes. ¿Por qué creen que este elemento, que es este que está acá, que se broncoaspiró, aparece acá y no aparece acá, en el bronquio fuente izquierdo? Por el ángulo de bifurcación. Exacto, exacto. Es por una cuestión básicamente anatómica, ¿sí? Y de gravedad. Es más probable que el elemento aspirado siga este camino que siga este, que tiene un ángulo más agudo. Entonces, todos los procesos de broncoaspiración habitualmente, cuando progresan, van a comprometer principalmente el lóbulo medio y lóbulo inferior del pulmón derecho. Acá hay una obstrucción, ¿sí? Lo que va a generar es dificultad de oxigenación de todo lo que es pulmón, digamos, lóbulos medios e inferiores. Pero a veces las broncoaspiraciones no son de elementos o de objetos como este, ¿sí? Bien definidos, sino también se denomina broncoaspiración a los procesos que se generan generalmente en personas que tienen trastornos para tragar, generalmente las personas ancianas, que tienen trastornos de glutorio, que tienen demencia, y son esos abuelos que cuando a veces uno les da de comer o comen, cuando tragan tosen. La tos es un mecanismo reflejo y eso están indicando que ese proceso bien aceitado que tiene la epiglotis de flexionarse y tapar ese agujero para que no se aspire, en los abuelos empieza a perder coordinación. Entonces es bastante común que parte o algo de bolo alimenticio pase a la vía respiratoria. Entonces eso es más común que venza la glotis, y los restos de alimentos o procesos bacterianos, obviamente, van a generar infecciones o alteraciones a nivel principalmente del lóbulo medio o del lóbulo inferior, ¿sí? Las neumonías aspirativas, ¿sí? Se denomina neumonía aspirativa por este proceso, habitualmente van a estar localizadas en los lóbulos inferiores del pulmón derecho, ¿sí? Por una distribución de gravedad. Y en este caso, a diferencia de la obstrucción glótica, puede comprometer la vida, sí, obviamente, porque puede tener reacciones digamos, de insuficiencia respiratoria, pero yo acá tengo una ventaja. Tengo primero al pulmón derecho, al lóbulo superior del pulmón derecho que puede seguir oxigenándose porque no está obstruido, y todo el pulmón izquierdo para seguir oxigenándome. Yo lo que voy a tener comprometido acá en la oxigenación, a través de esa obstrucción, es el lóbulo medio y el lóbulo inferior, ¿sí? Esa es la gran diferencia cuando la obstrucción es más baja, ¿sí? Que cuando la obstrucción es a nivel glótico. ¿Me expliqué bien? Para que lo... Sí, profe, se entendió. Para que se enteren, sí. Ah, bien, perfecto. Bien. Profe, tengo una pregunta. No caso para sacar esto, ¿cómo se hace? Habitualmente, claro, lo único que nos queda es un procedimiento instrumental invasivo bajo anestesia. Se hace a través de un fibrobroncoscopio, ¿sí? Donde es como una sondita que tiene en el extremo como una pincita, se va progresando, se llega hasta el lugar de la obstrucción,
se lo pinza, es como una pincita, se lo agarra y se lo extrae. Es la única manera de sacar es por vía endoscópica, no hay otra manera. Bien. Entonces, la segmentación broncopulmonar, ¿a qué denominamos segmentación broncopulmonar? Como dijimos, los bronquios, bueno, primero a nivel de la tráquea se dividen los dos bronquios fuentes, derecho e izquierdo, y cada bronquio a partir de ahí va a empezar lo que se denomina división dicotómica de las vías aéreas, ¿sí? Estas divisiones van de 20 a 25, un promedio de 23 divisiones, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, los bronquios fuentes se van a dividir en los bronquios lobares, lóbulo superior, medio, inferior en el pulmón derecho. Los bronquios lobares en bronquios segmentarios, cada lóbulo tiene segmentos. Los bronquios segmentarios en bronquios subsegmentarios, ¿sí? Y después, así sucesivamente, hasta llegar a los bronquíolos, que son de cuarta generación, que acá hay una diferencia importante cuando de bronquios pasamos a bronquíolos, es que a partir de los bronquíolos, que es la cuarta generación, ya los mismos no tienen cartílago en la pared, ¿sí? Hasta los bronquios subsegmentarios, el cartílago va a persistir en la pared, cada vez en menor proporción, pero va a existir cartílago en la pared de los bronquios. A partir de los bronquíolos de la cuarta generación, ya no va a haber cartílago en la pared y va a predominar básicamente en su pared el músculo. Y finalmente, bueno, toda esta división dicotómica que se producen entre 20 y 25 hasta terminar en los sacos alveolares y en los alvéolos propiamente dichos, que es donde se produce la hematosis, el intercambio gaseoso alveolo-capilar. Acá es otra diapo donde se ve esquemáticamente esta segmentación broncopulmonar y la división dicotómica, ¿sí? Como vemos, nosotros dijimos que teníamos divisiones que van entre 20 a 25 con un promedio de 23 y comienza. La primera división es de la tráquea, los dos bronquios fuentes. La segunda división en los bronquios lobares, del lóbulo superior, del lóbulo inferior. Acá lóbulo superior, lóbulo intermedio. La tercera división, la cuarta división, todo. Acá bronquios, bronquios lobares, segmentarios, subsegmentarios, ¿sí? Bronquíolos respiratorios, ¿sí? Perdón, bronquíolos terminales, y a partir de la subdivisión 16, ¿sí? A partir de la 17 en realidad, empiezan los denominados bronquíolos respiratorios. Hasta la división 16, que son de bronquíolos terminales, son zonas de conducción de aire, ¿sí? Solamente conducen el aire. Y acá, a partir de la subdivisión 17 hasta la 23, son zonas de transición o de conducción, ¿sí? Porque conducen aire, pero ya empieza a haber zonas de respiración. ¿Por qué? Porque la pared ya empieza a tener en los bronquiolos respiratorios algunos poquitos, pero en los bronquiolos o en los conductos alveolares cada vez más, hasta terminar en los saqueos alveolares, empiezan a haber estas evaginaciones, ¿sí? Que son sacos o alvéolos, ¿sí? Que es el lugar donde se va a producir la hematosis. Entonces, ya deja de ser solamente una vía de conducción para empezar a ser una vía mixta de transición y también de respiratoria o de hematosis. Obviamente, mientras vamos progresando en la segmentación, a nivel de la segmentación 23 ya estamos directamente en los sacos alveolares y en los alvéolos. La foto de la derecha es lo mismo, nada más que en otro tipo de gráfico. ¿Me pude explicar qué es una zona de conducción y una zona de transición y respiratoria? Sí, Profe, profesor. profe, Sí. ¿el cambio de la zona de conducción a la zona de transición coincide con el cambio de que pasa de ser cartílago a músculo o En no? realidad no, porque, a ver, empieza a ser solamente, dejan de tener cartílago en su pared a partir de los bronquios subsegmentarios. Los bronquíolos, como dice acá, la cuarta generación ya no tienen cartílago en la pared, ¿sí? O sea que de acá ya no tienen cartílago. Son zonas, bronquíolos son zonas de conducción, pero sin cartílago. El cartílago lo tenés hasta la cuarta generación, como dice acá. En la cuarta generación que empiezan los bronquíolos ya son, bueno, estructuras sin cartílago. Bronquíolo y bronquiolos terminales sin cartílago. Hasta acá, hasta la segmentación 3, tienen cartílago. Acá no. Y acá, bueno, tienen en la pared de estos sacos alveolares. Ah, claro.
Bueno, Gracias. no, por nada. ¿Cómo es el epitelio del aparato respiratorio? Bueno, el epitelio del aparato respiratorio tiene una característica común que involucra a toda la vía respiratoria, comenzando desde la fosa nasal hasta las bronquiolos terminales o respiratorios, ¿sí? Y básicamente tiene esta característica, es un epitelio, ¿sí?, pseudoestratificado, está acá definido, ¿sí?, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes secretoras de moco. Toda una frase bastante larguita que la van a tener que aprender de memoria. Pero bueno, ¿por qué es un epitelio pseudoestratificado? Porque son células que algunas, obviamente todas están en contacto con su membrana basal, ¿sí? Pero algunas tienen contacto, acá, algunas tienen contacto con la luz, ¿sí?, y en la luz tienen estos componentes que son las cilias, y otras no tienen contacto con la luz, como estas células, ¿sí? Esto es lo que hace que se le denominen pseudoestratificados, ¿sí? Tienen núcleos alargados, grandes y basófilos, e intercalados entre estas células, ¿sí?, este epitelio cilíndrico pseudoestratificado, tenemos estas células que son las denominadas células caliciformes, que son células secretoras de moco, ¿sí? Siempre cuando uno va en todo el cuerpo humano, ¿no? Cuando analizamos, ahora estamos respiratorio, pero siempre cuando vamos a ver o analizamos la anatomía y la histología de un tejido, siempre la anatomía y la histología va a tener relación con lo que después va a ser la función de ese tejido. Por algo, o sea, dicho de otras palabras, por algo son o están dispuestos de esta manera. ¿Por qué? Porque en función de esto cumplen una función que le da sentido a esta disposición. En este caso, ¿por qué es importante la presencia de estas intercaladas de estas células caliciformes que producen moco? Este moco, ¿sí?, se va a producir este moco, se va a ir liberando, se va a depositar, ¿sí?, va a formar una capa de moco, que es como todo moco, como todos sabemos, tiene una capacidad de adhesión, de adherir partículas de polvo, partículas externas, elementos, aerosoles. Entonces, traten de cerrar, por favor, Alejandro, no alcanzo a ver, traten de cerrar el micrófono, por favor. Entonces, este moco tiene una función de generar que las partículas de polvo se adhieran al mismo, ¿sí? Y las cilias que tienen este epitelio, ¿sí?, son, Alejandro Gabriel, ¿podría cerrar el micrófono, por favor? Acuña, Gabriel. Gracias. Bueno, entonces, este moco se va a depositar por encima de las cilias, y las cilias tienen una función que es de barrido, se denomina, ¿sí? Tienen se mueven en forma unidireccional, o sea, las cilias se mueven desde adentro hacia afuera. La función que tienen es transportar este moco que está por encima de ellas y que adhirió partículas, llevarlas desde la parte más interna del aparato respiratorio hacia afuera, ¿sí?, para que pase de los bronquios a la laringe y de ahí pueda ser o expectorada, a partir de la tos y la expectoración, o deglutidas, pasar a la vía respiratoria. Entonces, podemos decir que esta producción de moco y estas cilias, con su función de barrido, es la primera barrera física de nuestro sistema inmune, ¿sí? Pues, de hecho, hay enfermedades que generan una alteración en la producción del moco, que lo hace un moco más denso y difícil de hacerlo fluido y por lo tanto de expectorarse, que es la fibrosis quística, que habrán escuchado nombrar, o hay una enfermedad que son de las cilias inmóviles, que no tienen esa capacidad de movimiento, ¿sí?, y de barrido, y como dice la palabra, son móviles, por lo tanto va a generar un moco que quede estancado y no va a poder movilizarse de la vía respiratoria. Son todos procesos, enfermedades que se han generado o que se han determinado a partir de alteraciones y que tienen en común la alteración del barrido a nivel de la luz del aparato respiratorio. Profe, ¿tiene algo que ver con el estornudo?
No, el estornudo es más un acto reflejo por irritación a nivel de fosas nasales, ¿sí? Esto tiene más que nada que ver con el proceso de la tos, ¿sí? En el proceso de la tos, no del estornudo, de la tos, movilizamos secreciones que vienen generalmente de la vía respiratoria baja, ¿sí? De los bronquios fundamentalmente, y cuando tosemos y movilizamos ese moco, lo que hacemos es transportar ese moco con sus partículas de polvo, bacterias, si está infectado en los casos de bronquitis, es llevarlo a la vía respiratoria superior y poder expectorarlo o tragarlo, deglutirlo. Pero normalmente este proceso de moco que adhiere partículas o de cilias que se mueven, no es que se ponen en acción cuando estamos con un proceso infeccioso o inflamatorio en caso de bronquitis. Es un proceso natural y normal que nos sucede las 24 horas del día, ¿sí? No es que esto se activa cuando tenemos una enfermedad. Esto es un proceso natural. Obviamente se ve más necesitado cuando estamos ante un proceso, por ejemplo, inflamatorio o infeccioso, en donde sí necesitamos con más vehemencia que este proceso esté bien aceitado para poder liberarnos de este moco contaminado. Bueno, y ahora por ahí, analizando la histología del árbol bronquial de algunas partes puntuales, el árbol bronquial desde la tráquea, de los bronquios fuentes, de los bronquios lobares, de los bronquios segmentarios, subsegmentarios y subsegmentarios primarios o grandes y pequeños, tienen esta característica histológica, como les dije, ¿no? Los bronquios, hasta los bronquios subsegmentarios, tenían la característica de tener cartílago en su pared. Esto es cartílago. Obviamente el cartílago no es, como les dije anteriormente, igual que en la tráquea, no es un círculo completo, generalmente son hemicírculos, ¿sí? Una porción de cartílago aquí, algo de capa muscular, otra porción de cartílago acá. Y después las características que dijimos de recién, del epitelio cilíndrico pseudoestratificado, con células caliciformes en su interior, y las cilias, ¿sí? En su superficie. Una característica de los bronquios, ¿sí? que tienen cartílago en su pared, es que los hace difícil a la compresión, o no colapsables, no se pueden colapsar, y el cartílago le genera rigidez a esos bronquios. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene un proceso asmático, por ejemplo, donde hay una broncoconstricción, el bronquio se colapsa, ¿sí? Vamos a estar viendo que son procesos que están por debajo de los bronquios subsegmentarios, porque estos bronquios no se van a colapsar por el cartílago que tiene. Habitualmente van a ser procesos que van a estar afectando los bronquíolos, que son lo que le siguen a los bronquios subsegmentarios. Y tenemos bronquíolos terminales, ¿sí? Que son bronquios, bronquios de, perdón, sí, que son bronquiolos de conducción, ¿sí? Como dijimos, los bronquiolos carecen de cartílago en su pared, el epitelio sigue siendo pseudoestratificado, aunque adquiere una forma más cúbica, ¿sí? Es ciliado, no tiene o tiene menos células caliciformes, ¿sí? Ya el epitelio, el bronquiolo terminal empieza a tener menos células caliciformes, y van a Profe, presentar una... perdón, ¿podrás Sí, volver a la diapo anterior? sí, ¿qué querías que repasemos de esta? ¿Algo en No, porque especial? no la llego a ver bien. Ahí está, ahí me cargó. Gracias. Ah, bien, bien, bien. No, no por nada. En la parte derecha está, bueno, la división anatómica, la división dicotómica del árbol bronquial, y este es el corte histológico de uno de estos bronquios, ¿sí? Bronquio segmentario, subsegmentario, que sea, y donde tenemos, básicamente está apuntado que veamos el cartílago, ¿sí? Y ya Bien, en los gracias. bronquíolos, no por nada, en los bronquíolos, ¿sí? Que dijimos que ya dejan de tener cartílago en su pared, tenemos los bronquíolos terminales, que son bronquios de conducción, como dijimos, no tienen cartílago, el epitelio sigue siendo pseudoestratificado, pasa a ser de cilíndrico más a forma cúbica, no tienen o tienen pocas células caliciformes y empiezan a presentar unas células nuevas, que son las células claras, ¿sí? Que tienen una función secretora, lubricante e inmune. Es una célula que cumple una función importante en el sistema inmunológico del sistema inmune de la luz bronquial.
Entonces, acá tenemos un corte histológico de bronquiolos terminales, ¿sí? Ya no tenemos cartílago en la luz, vamos a tener sí una capa muscular importante, y según el corte que tomemos vamos a encontrar algunos vasos sanguíneos también, ¿no? Que son estos, que están, generalmente recuerden que los vasos sanguíneos van en íntimo relación con los bronquios, ¿sí? Siempre van en paralelo, básicamente. Acá tenemos otro corte, tenemos la luz, ¿sí? Una capa muscular importante, que es esta capa muscular que yo les decía, al no tener cartílago y tener una capa muscular, es lo que nos va a predisponer a la broncoconstricción, van a ser bronquios colapsables, ¿sí? No tienen cartílago, por ende pierden rigidez y tienen músculo, entonces pueden colapsar la luz. Que son los bronquios donde se generan la broncoconstricción de los procesos asmáticos. Después tenemos los bronquiolos respiratorios, recuerden, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios. ¿Cuál era la diferencia de los bronquiolos, del bronquiolo respiratorio con respecto al terminal? Primero, que el terminal tenía músculo. Bueno, el bronquiolo respiratorio ya carece de capa muscular en su pared. El epitelio sigue siendo pseudoestratificado, como dijimos, ya no tan cilíndrico, sino cúbico, sigue teniendo cilias, tiene células claras, ¿sí? Lo mismo que los bronquiolos terminales, ¿sí? Y empiezan a tener, por eso se denominan bronquiolos respiratorios, empiezan a tener alvéolos en su pared, ¿sí? Son esos bronquiolos que empiezan a ser, ya no son solo de conducción, sino son de transición, porque también tiene un componente respiratorio por los alvéolos, ¿sí? Como dice acá, son de transición, son de conducción y respiratorios. Y del bronquiolo respiratorio pasamos a los sacos o los ductos alveolares y finalmente los alvéolos, ¿sí? Que es la parte final de la segmentación broncopulmonar, donde se va a producir la hematosis, ¿sí? Alvéolo en contacto íntimo con el capilar vascular. Otra vez repaso, bronquiolo terminal, capa muscular en su pared. Bronquiolo respiratorio sin capa muscular, pero algunos alvéolos en su pared, empieza a ser de transición. Los conductos alveolares y los alvéolos, los sacos alveolares, ¿sí? Como dicen acá, en los conductos alveolares, ¿sí? Que es lo que le sigue al bronquiolo respiratorio, ya los alvéolos empiezan a aparecer ya en mayor número que en los bronquiolos respiratorios. Sigue habiendo, bueno, células epiteliales cúbicas, ¿sí? Y terminan en lo que denominan sacos alveolares. Y ahora, para terminar, terminamos en el alvéolo propiamente dicho, y en la unidad funcional más importante del aparato respiratorio, que es la membrana alvéolo capilar. Membrana alvéolo capilar, ¿sí? Las paredes alveolares, esta es una pared, si usa un corte, ahora vamos a ver un corte histológico de microscopio, que es este, pero haciendo un grafiquito, un dibujito, esta es la luz alveolar, y la pared del alvéolo está formada por, ya no es un epitelio pseudoestratificado, ni cúbico, ni ciliado, ni nada, es un epitelio que tiene dos tipos de células principales. Unas células más planas, que son los neumonocitos tipo 1, que son estos que están en color violeta, ¿sí? Células más planas, que representan aproximadamente el 90% de la pared del alvéolo, y neumonocitos de tipo 2, que son un poco más, que representan el 10% del revestimiento superficial del alvéolo, y tienen una función muy importante, que es la secretar una sustancia que se denomina surfactante, que es una sustancia que lo van a ver en seminarios posteriores, que impide el colapso de los alvéolos cuando uno entra en expiración. Cuando uno expira, larga el aire, si no tuviese esta capa surfactante, los alvéolos colapsarían, ¿sí? Y al colapsar no podría entrar aire. Eso se va a ver más adelante. Y como decía yo, la unidad funcional más importante de esta parte es esta membrana alveolo-capilar. La membrana alveolo-capilar está constituida obviamente por el epitelio alveolar, en realidad tiene 6 capas, si no las vamos a hablar ahora, pero básicamente es el epitelio capilar. Acá hay un intersticio, ¿sí? Un intersticio que separa la pared alveolar de la pared del capilar, ¿sí? Y acá donde se produce la hematosis, es la difusión del oxígeno de los alvéolos al capilar,
y al revés, la difusión del capilar que viene cargado de dióxido de carbono al alvéolo para que el dióxido de carbono pueda ser expirado. Bueno, acá otro corte de la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Como dijimos, los neumonocitos tipo 1 son los que predominan, son células más planas, ¿sí? Acá, y los neumonocitos tipo 2 tienen menor densidad como parte de la pared del alveolo, pero son importantes porque secretan esta sustancia que es el surfactante. También tenemos algunos fibroblastos, ¿sí? Y acá algún corte capilar, y este es tejido conectivo. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la función del neumocito tipo 1? ¿Cómo? La función del neumocito tipo 1. No tiene una función en sí misma, ¿sí? O sea, es un epitelio que recubre el alvéolo, ¿sí? Y que forma parte de ese epitelio, digamos, de la membrana alvéolo capilar. No tiene una función, digamos, la función más destacada es la del neumonocito tipo 2 que secreta surfactante. El neumonocito tipo 1 es una función de recubrir de epitelio cobertor de la pared del alvéolo, no tiene una función específica, ¿sí? Gracias, profe. No, por no. Una consulta. Bueno, sí, Cuando usted se refiere a que el alvéolo colapsa, ¿eso significa que sí, el alvéolo, el espacio se cierra completamente? Es decir, que deja de haber claro, luz, exacto, lumen. exacto. El alvéolo, esto es lo que se llama la luz alveolar, podríamos decirlo, ¿no? Así como es la luz capilar, ¿sí? Acá donde corre la sangre, ¿sí? Acá adentro. Acá es la luz alveolar, acá tiene que haber aire, ¿sí? Aire con oxígeno, dióxido de carbono y otros gases, ¿no? Entonces, cuando no hay surfactante, el surfactante genera, bueno, esto, mantiene, la función que tiene es mantener la tensión superficial para evitar el colapso alveolar. Ya le digo, lo van a ver, quédense tranquilos, lo van a ver en los próximos seminarios. Pero básicamente es eso, cuando no hay surfactante, el colapso, se genera el colapso, entonces esta luz se pierde, entonces ya no entra aire. Al no entrar aire, no tengo menos alvéolos para generar hematosis, ¿sí? Hay esto como una cuestión así clínica que les digo para ver si se puede entender. El surfactante es una sustancia que secretamos, obviamente es todo, pero que se empieza a secretar en el feto a partir de la semana, ahora no recuerdo bien, no les quiero decir una cosa por otra, pero en el último trimestre del embarazo, a Sí, partir es de a la partir semana del 30, sexto mes. del sexto mes, claro, a partir del tercero, entonces, del tercer trimestre. Cuando un bebé nace prematuro, ¿sí? O hay que acelerar el nacimiento, uno de los inconvenientes de los bebés prematuros es que no tienen una maduración pulmonar. ¿Qué significa? No tuvieron tiempo de formar o que se desarrollen los neumonocitos tipo 2 que secretan surfactantes. Entonces, los bebés prematuros, si no se toman en consideración esto, pueden carecer de surfactante cuando nacen y tienen dificultad respiratoria importante, ¿sí? Entonces los bebés pueden necesitar asistencia respiratoria para proveerles aire a mayor presión para poder vencer un poco este alvéolo colapsado, ¿sí? Es como que es como si fuese un globo que yo le tengo que tirar aire a presión para poder abrirlo. Si yo tuviera ese surfactante, es un alvéolo que se abre rápidamente con la presión normal que tiene el aire cuando lo inspiramos, pero cuando se colapsa por falta del surfactante, tengo que a los bebés a ponerlo en asistencia respiratoria para darle aire a alta presión para poder vencer. Y lo que se hace en los bebés prematuros, si da tiempo antes del nacimiento, se les hace lo que se llama la maturación pulmonar. Se les da una medicación, que son corticoides, a la mamá para acelerar el proceso de maduración pulmonar, que no es ni más ni menos que acelerar el proceso de diferenciación o formación de neumocitos tipo 2 para que puedan producir surfactantes, cosa de que cuando nazcan tengan menos dificultad respiratoria porque los alvéolos puedan permanecer no colapsables. Bien, y para Perfecto. finalizar, ¿sí? ¿Y el líquido, el surfactante, en qué parte específicamente se encontraría? O sea, ¿en qué parte del alvéolo? Aquí,
Bien, el líquido surfactante es en esta diapositiva, es esta línea azulcita que ven acá. ¿Sí? Están como si fuese el moco de la vía respiratoria, ese moco que sobrenadaba por encima de las cilias. Bueno, el surfactante está íntimamente ligado al epitelio. De hecho, en los próximos seminarios, cuando vean la membrana alveolo capilar, van a ver, dice, bueno, ¿cómo está compuesta la membrana alveolo capilar? De alveolo a capilar, y tiene 6 capas. La primera es el surfactante, la segunda el endotelio, la tercera la membrana basal, la cuarta el intersticio, ¿sí? O la capa intersticial. La quinta, la membrana basal del endotelio, y la sexta, el epitelio del capilar. Pero esta es la primera capa, es del surfactante, ¿sí? Es un líquido, una sustancia tensioactiva, se denomina, que recubre todo el alveolo. Ahora sí me quedó claro. Gracias. No, por nada. Bueno, y esta última diapositiva es un gráfico que por ahí puede resultar complejo para interpretarlo. Vamos a tratar de desmenuzarlo. Es un gráfico que tiene varias entradas o varios puntos de análisis, pero que es importante como por ahí, si lo puedo explicar para que se pueda entender lo que es la cuestión de cómo fluye el aire y cómo es, digamos, se produce el proceso de hematosis efectivo. Acá arriba tenemos lo que son las vías de conducción, ¿sí? Acá también las podemos graficar también acá abajo, ¿sí? Las vías de conducción van desde tráquea, bronquiofuente, bronquios lobar, bronquio segmentario, hasta los alvéolos, ¿sí? Acá también se grafica de esta manera. Acá lo que dijimos, la segmentación broncopulmonar. ¿Se acuerda que la segmentación broncopulmonar dijimos que era hasta 22 divisiones, de 20 a 25 por un promedio de 23? Bueno, acá vendría a ser, acá tenemos la tráquea, la división 2, que es bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, después bronquio del lóbulo, y ahí la segmentación, hasta la división 20, bueno, acá está 20, pero recuerden que puede ser hasta 23, es el promedio, ¿sí? ¿Qué significa esta línea roja que a medida que va progresando, va subiendo, subiendo, y acá empieza a subir exponencialmente, ¿sí? Esto significa que lo que aumenta exponencialmente es el área de sección transversal medidas en centímetros cúbicos. ¿Y qué significa esto? El área de sección transversal es, digamos, si yo tengo a la tráquea, que es un único tubito, ¿sí? El área de sección transversal de la tráquea como único tubito es... perdón. Y para atrás, el área de sección transversal como único tubito... no me pasé. Había una diapo que estaba... acá. El área de sección transversal es esto, o sea, significa el área que está expuesta a la columna de aire, ¿sí? Se mide en centímetros, acá el área de sección transversal es de 2 a 3 centímetros, que es lo que mide más o menos la tráquea, ¿sí? Entonces, individualmente la tráquea tiene es grande, tiene un área de sección transversal por sí sola de 2 a 3 centímetros. Pero a la medida que voy progresando en la vía respiratoria y se va generando la división dicotómica, el área de sección transversal aumenta. ¿Qué significa? Si yo tomo áreas, digamos, individualmente, cada bronquio, cada bronquíolo, cada demás, individualmente el área de sección transversal va a ser muy pequeño. Por ejemplo, la tráquea tiene un área de sección transversal de 2 centímetros. El bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo, un ejemplo les digo, ¿no? Individualmente tiene un área de sección transversal más pequeña, porque son más pequeños individualmente que la tráquea. Tienen 1,5 centímetros y 1,5 centímetros. Ahora, si yo los uno, los sumo, voy a tener 3 centímetros. Entonces, el área de sección transversal de los bronquios fuentes va a ser mayor que el de la tráquea, porque yo lo que hago es sumar, digamos, las áreas de cada uno de ellos individualmente. Lo mismo que de los bronquios segmentarios, ¿sí? Y este es un ejemplo que lo pongo en números para ver si se entiende. La tráquea mide 2. Cada bronquio fuente 1,5 y 1,5. Ahora, sumados mide 3. Cada bronquio segmentario mide, lobar mide 1, pero sumado me van a medir 6. Entonces, si yo voy haciendo la sumatoria de todos ellos, el área de sección transversal va aumentando, ¿sí? Y aumenta hasta llegar a 500, 600 centímetros cuadrados. De 2 a 3 centímetros cuadrados que tenía en la tráquea,
a 600 centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Y qué significa tener un área de sección transversal de 600 centímetros cuadrados? Es el área que yo voy a tener disponible para poder hacer la hematosis. Yo necesito tener una gran superficie, ¿sí?, de difusión del aire. Y acá se complementa con este otro grafiquito en color violeta que mide la velocidad del aire, que tiene atravesando el aparato respiratorio, ¿sí? A nivel de las grandes vías respiratorias, tráquea o bronquios, tiene una velocidad que incluso sube, y a partir de la división bronquial, esa velocidad empieza a disminuir, o sea, con la disminución del calibre de cada uno de los bronquios que van disminuyendo, la velocidad del aire empieza a disminuir. Y entonces se genera la combinación ideal a nivel del alvéolo. Yo a nivel de las vías alveolares voy a tener una velocidad del aire lenta, ¿sí? ¿Y para qué me va a servir que sea lenta? Así le doy tiempo a que el oxígeno difunda al glóbulo rojo y el dióxido de carbono, por ende, difunda al alvéolo. Entonces, le doy tiempo, velocidad de flujo lento, y mucha área de superficie de sección transversal o mucha área de superficie de intercambio. Entonces, este aumento del área de sección transversal exponencial, hasta llegar a 600 centímetros cuadrados, se va acompañando de una disminución también proporcional de la velocidad del aire. Y acá me genera la combinación perfecta. Mucha superficie de intercambio, un flujo de aire enlentecido, lento, para hacer más efectiva la hematosis. Sé que es complejo, no sé si me supe explicar bien, creo que lo mejor que me salió para poder explicarlo. Sí. En resumen, profe, sería que el área de sección transversal es inversamente proporcional a la velocidad del aire. O sea, uno aumenta a la vez que el otro Claro, sí, disminuye. claro, acá vendrías, exacto, sí, uno podría decir que, claro, yo a mayor área de sección transversal, lo que estoy diciendo es que estoy en un sector del árbol tráqueo-bronquial, digamos, en los finales de la división subsegmentaria. Entonces, por ende, yo no sé si lo pondría como que es inversamente proporcional. Si por ahí, para acordarse, como mnemotecnia, le puede decir si es inversamente proporcional, sí. Vos sabés, mayor área de sección transversal va a ir acompañado de disminución de la velocidad relativa del aire. Sí, eso se puede decir de esa manera, sí. Sí. Pero que no es que tiene que ser funcionalmente así, o sea, va a ser así por la división dicotómica de los alvéolos. Y paralelamente esa división dicotómica hace que la velocidad del aire disminuya con la disminución del diámetro de cada uno de los bronquíolos, ¿no? Gracias, profe. No, por favor. O sea, Bueno, profe, sí. en criollo sería a mayor área transversal, menor velocidad del aire. Listo. Exacto. Listo, Sí, gracias. cuando vos tenés, claro, a mayor área de sección transversal, la velocidad del aire va a ser más lenta. Y la combinación de las dos, mayor área de sección transversal y velocidad del aire lenta, es la combinación ideal para que se produzca el proceso de hematosis. Mucha superficie, digamos, alveolar para poder intercambiar, y un aire que va pasando lento para darle tiempo a que se produzca el proceso de difusión de gases. Básicamente, claro, se puede definir de esa manera. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué determina que la velocidad, o sea, disminuya? ¿Qué es lo que determina que...? La disminución del calibre, básicamente por una cuestión física, la